Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por la introducción y antes que nada quería agradecer también a FIAPAS por la amable invitación. Es un honor para mí estar aquí hoy y también felicitarlos por este aniversario. En estos días, en estos momentos que todo es tan efímero, tan pasajero, llegar a un aniversario de 40 años de actividad ininterrumpida es claramente un logro y los felicito mucho por haber logrado ese galardón. Bueno, lo que les voy a contar es un poco la historia que venimos desarrollando en nuestro laboratorio por varios años ya, tratando de traer el potencial de la medicina regenerativa al ámbito del oído y de la otología en general. Medicina regenerativa, la piedra fundamental de la medicina regenerativa son las células madres, pero los conceptos de medicina regenerativa no son nuevos. La medicina regenerativa y la idea de tratar de rejuvenecer, reparar nuestros tejidos, es tan vieja como la humanidad misma. Pertenece al inconsciente colectivo cultural de nosotros como seres humanos. Y si repasamos un poco ciertos mitos e historias que ha habido a lo largo de nuestra cultura, tenemos, por ejemplo, la idea de la piedra filosofal, que para aquellos jóvenes en la audiencia no es una cosa que inventó Harry Potter, sino la piedra filosofal era un concepto que desarrollaron los alquimistas en la Edad Media y era esta idea quimérica de conseguir la transmutación de los metales, convertir un metal como el plomo en un metal noble como el oro. Pero ese era una consecuencia bienvenida, pero no el objetivo principal de la piedra filosofal. La piedra filosofal lo que tenía como objetivo era reparar nuestros tejidos, transformarnos en seres jóvenes nuevamente. Por supuesto que era un mito, una quimera, pero era una ficción que guiaba a los protocientíficos de la época, estos alquimistas. Lo mismo que la idea de la fuente de la juventud. Muchos exploradores a lo largo de la historia han recorrido parajes del mundo describiendo que han encontrado estos lugares donde uno se podía bañar y de nuevo recuperar funcionalidad y juventud en nuestros tejidos. Si vamos al rito cristiano, tenemos la descripción, por ejemplo, de San Cosme y San Damián, que en el siglo III describen que eran dos hermanos, eran médicos, y describen que ellos hicieron un trasplante de pierna. El señor feudal de la zona estaba con una gangrena, le pudieron amputar la pierna y unos días antes había fallecido un esclavo de tracción árabe, era piel muy oscura, y le trasplantaron la pierna y este hombre pudo vivir y caminar con una pierna que no era su pierna, era de color de otro tipo de tez. De nuevo, un concepto quizá difícil de asumir hoy en día con la tecnología que tenemos, todavía no hemos llegado a ese tipo de trasplante tan complejo, pero muestra que como seres humanos siempre hemos querido reparar nuestros tejidos, activarlos, rejuvenecerlos. Si vamos a los clásicos, si vamos a la mitología griega en este caso, el concepto también de regeneración de tejidos está presente en el mito de Prometeo. Prometeo era un semidios e incurre en la furia de los dioses del Olimpo porque le regala a los humanos, le regala al hombre el fuego. Por lo tanto, Zeus lo castiga, lo encadenan a una montaña donde un águila todos los días le comía el hígado. Los dioses, siendo dioses, sabían que el águila tenía que comerle el hígado y no, por ejemplo, el oído, porque el hígado se regeneraba durante la noche y al otro día la tortura comenzaba nuevamente, entonces hacía la tortura permanente. Si hubiera sido el oído, la comida del águila hubiera sido muy magra y hubiera terminado ese mismo día. Esto nos lleva al concepto, a la observación que habían hecho en esa época ya, que hay tejidos en nuestro organismo que se regeneran naturalmente y hay tejidos que no. El hígado es uno de los tejidos que tiene una gran capacidad regenerativa. La piel, los intestinos, tienen esta capacidad de naturalmente poder regenerarse y permanentemente estar en un recambio, en un intercambio.
Hay otros tejidos, como el músculo, el sistema nervioso en general, y los órganos de los sentidos, todos los que son órganos neurosensoriales como la retina y el oído, que tienen muy pobre o básicamente nula capacidad regenerativa. Y el hecho de que estos tejidos no tienen capacidad regenerativa generalmente se debe a que no tienen una población residente activa de células madres. Antes de incurrir claramente en el concepto de células madres, déjenme que les explique un concepto fundamental para entender un poco cómo funcionan estas células madres que ustedes posiblemente han escuchado mucho en los medios de difusión en los últimos años. Existe algo que se llama la división celular simétrica, y este es el tipo de división celular que tiene lugar en la mayoría de nuestros tejidos somáticos normales, donde tenemos una célula de azul oscuro y una célula de azul más claro, y estas células se van a dividir y producen dos células hijas que son idénticas a la madre, el mismo color, en este caso la de azul oscuro, la de azul más claro. Esta es una división celular simétrica. Pero en los tejidos que se están regenerando y que tienen esa población de células madres, existe una cosa que se llama la división celular asimétrica. En este caso, tenemos una célula de azul oscuro que va a dar una hija idéntica a sí misma, pero también produce una célula hermana de otra característica. Entonces, y esta célula, en este caso amarilla, va a producir a su vez una progenie que va a ser distinta también, en este caso una célula roja y en el caso una célula negra. Entonces, existe una asimetría en esta división. Y esto básicamente es la división celular típica de las células madres, donde existe la posibilidad de regenerarse, de copiarse a sí misma, y la posibilidad de producir un linaje que es distinto a la célula original. O sea, diferenciarse y reproducirse. Esos dos conceptos están en la base de la definición de una célula madre. ¿Qué es una célula madre? Células que tienen la capacidad de generar distintos tipos celulares especializados, diferenciarse, como así también copia de sí mismas, autorreplicarse, proliferar. ¿De dónde viene la palabra células madres? Bueno, en realidad la versión en inglés de la palabra célula madre se llama stem cells. Muy posiblemente lo hayan escuchado mucho también en los medios. La traducción más apropiada o la traducción más directa al castellano o al español sería célula tronco, porque en realidad la palabra stem quiere decir tronco y fue inicialmente acuñada por Ernst Haeckel, que era un biólogo alemán a mediados del siglo XIX. Estamos hablando de 1868, el momento que la ciencia estaba todavía tratando de digerir estos conceptos revolucionarios de Charles Darwin acerca de evolución de las especies, recién había sido publicado, y lo que Ernst Haeckel presenta son ideas que existían un poco en el ambiente, pero él las formaliza de una manera muy concreta, y es comparar la biología evolutiva de las especies con la biología del desarrollo de un organismo. Y él dice que hay un parangón, hay una similitud en la forma que las distintas especies se van desarrollando y en la forma que los distintos órganos se desarrollan en un individuo a partir de una célula original. Y esa célula original, que es el tronco de este árbol que él habla acá, el stem, es lo que en alemán define como Stammzelle, que es stem cell, y de allí viene el nombre de célula tronco, que en español se conoce como célula madre. Existen distintos tipos de células madres y se las clasifican de diversas formas. Una forma simple de clasificarla es según el momento del desarrollo donde uno las captura, donde uno las está viendo. Si son del desarrollo embrionario muy temprano, presentes en los primeros días del embrión, son los que se llaman células madres embrionarias. Y si están presentes en los tejidos adultos, en los distintos órganos, se las considera células madres adultas. Una definición que tiene un poquito más de importancia funcional es según el tejido de origen. Tenemos las células madres neurales, que están en el sistema nervioso generalmente, las células madres hematopoyéticas, que están en la médula ósea y que producen los linajes celulares de la sangre. Existen células en el cordón umbilical y en otros órganos también, depende del tejido de origen. Pero la forma, el criterio, la clasificación que es más útil desde el punto de vista biológico y biomédico es según la capacidad de estas células de producir esa progenie, de producir esos linajes. Y en esa
porque esto hay que imaginárselo como un embudo o una pirámide que se va restringiendo cada vez más, yendo de abajo hacia arriba, se va restringiendo esta capacidad de producir diferentes linajes a través del potencial de estas células. Las células totipotentes son aquellas que pueden producir todos los linajes del cuerpo humano, incluyendo los tejidos extraembrionarios como la placenta. Hay muy pocos ejemplos de esas células. Las células pluripotentes son aquellas que pueden producir todos los tipos celulares del organismo de las distintas capas, de lo que se conoce como el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esas son las que se llaman células pluripotentes. Y desde el punto de vista de aplicación, estas son las que tienen mayor potencial de uso, porque básicamente con estas células uno puede hacer cualquier estructura del organismo que desee. Lo importante allí es saber qué instrucción darle a esa célula para que haga lo que uno quiere que haga. Y finalmente, un poco más abajo, está lo que se llaman células multipotentes. Estas células generalmente están alocadas en distintos tejidos y tienen un potencial más limitado. Por ejemplo, las células neuronales, las células madres neuronales, son multipotentes porque pueden producir neuronas y células de la glía, por ejemplo. Las células madres hematopoyéticas son multipotentes porque producen los distintos linajes de la sangre, pero no producen, por ejemplo, células nerviosas. Entonces tiene un linaje mucho más acotado dentro del tejido en cuestión del que están remitidas. Como dije inicialmente, las pluripotentes son las que quizás han llamado más la atención y atraído más la atención por esa capacidad de producir distintos tipos celulares en distintos tejidos, siempre y cuando sean impulsadas de la forma correcta. ¿De dónde se obtienen? Inicialmente fueron aisladas de los embriones del blastocisto, de la masa celular interna. Estos son embriones de alrededor de 4 o 5 días después de la fecundación, después de la fertilización, y generalmente se usaban embriones aislados que fueron surplus, que fueron excesos no usados cuando se usaban para técnicas de fertilización asistida. Ustedes habrán notado que uso el pasado, el pretérito, porque generalmente hoy en día hay muy poco incentivo para desarrollar nuevas líneas embrionarias porque existe en el mundo en este momento un número apropiado de células embrionarias, entonces no existe quizá ahora tanto la necesidad de hacer nuevas líneas celulares embrionarias a partir de embriones. Y además existe una tecnología que ya voy a mencionar que permite reemplazar un poco el uso de estas líneas, pero desde el punto de vista de aplicación, las células embrionarias siguen siendo altamente útiles y son quizás las que van a llegar en primer lugar a un ensayo clínico de aplicación. Se las crece de esta forma. Esta es una imagen bajo el microscopio. Crecen en colonias, son células muy pequeñas que mantienen ese contacto como tendrían en los primeros días del embrión y generalmente se las cultiva arriba de lo que se llaman esta monocapa de células de feeder, de células de soporte, que son fibroblastos embrionarios y se cultivan como estas colonias. Y después de aquí se disocian, se levantan estas células y se las pone a hacer diferenciar. Este es un ejemplo mostrando células de esta parte del embrión amplificadas en un tubo de ensayo y con el potencial de producir distintos tipos celulares, en tanto que las multipotentes, como les decía, son específicas de ciertos tejidos y tienen un potencial mucho más restricto. Por ejemplo, una célula del músculo cardíaco va a producir fundamentalmente células del músculo cardíaco, en tanto que las células de la médula ósea producirían células de la sangre en este caso. La médula ósea es uno de los tejidos adultos que más interés ha despertado porque posee un gran número de células madres, pero estas células madres, repito, son células madres que están bastante definidas en lo que van a hacer. Hay dos grandes grupos de células madres de la médula ósea. Una es la familia que va a producir células de la sangre, la otra es la familia que va a producir células de los que se llaman tejidos conectivos, los huesos, los cartílagos y los ligamentos, por ejemplo.
Tratar de forzar estas células a producir otros tejidos más complicados o distintos, como por ejemplo las neuronas, algo que se ha intentado en muchos laboratorios, con un éxito mixto, y por lo tanto no son la primera, no van a ser la primera elección para tratar ciertas condiciones. Pero por ejemplo, para problemas osteoarticulares, hay mucha investigación que ya está a nivel clínico usando estas células de la médula ósea. Y esta era la otra población que les quería comentar. No es una población que exista normalmente en el cuerpo humano. Es lo que se llama células de pluripotencia inducida. Este fue una tecnología, un truco de químico, biológico que desarrolló el laboratorio de Shinya Yamanaka a mediados de la década pasada. Y es básicamente tomar una célula somática cualquiera del organismo, generalmente un fibroblasto o una célula de la sangre, y administrándole muy pocos factores. El trabajo original mostró que hacían falta únicamente 4 genes, que son los que están nombrados allí, SOX2, OCT4, MYC y KLF4. Si uno hace la sobreexpresión de estos 4 genes, lo que consigue es que ese fibroblasto se reprograme. Haga como cuando uno hace el resetting de la computadora, del ordenador, se transforma en una página en blanco y se transforma en una célula como si fuera una célula embrionaria. Es lo que se llama pluripotencia inducida. Como ustedes se darán cuenta, esta tecnología ha sido muy poderosa y ha abierto un nuevo campo de investigación, porque ahora podemos producir células similares a las embrionarias a partir de tejidos somáticos. Entonces no tenemos que discutir todo el problema ético que significaba tomar células a partir de los embriones, y aparte da la posibilidad de hacer células pluripotentes que sean específicas de cada paciente. Desde el punto de vista de la aplicación, todavía esto está un poquito en el futuro, en el sentido que no porque la tecnología no esté, sino porque los costos de producir células específicas de pacientes usando esta metodología no son viables por ahora. Pero en concepto es donde va el campo en general, donde va este tipo de investigación, es a usar células de pluripotencia inducida. Pero en el futuro, en este momento, lo primero que creemos que va a llegar a la clínica van a ser las células embrionarias que existen en este momento. ¿Cuáles son las estrategias generales que podemos usar para aplicar células madres a distintos tipos de problemas? Hay básicamente 3 tipos de estrategias. Una, que es células que van a ser trasplantadas de un donante distinto y generalmente han tenido que ser mantenidas o cultivadas en el laboratorio en cultivo. Esto es lo que se llama, es un tratamiento alogeneico. Existen una serie de células que han sido bien caracterizadas y estudiadas y después se van a ser trasplantadas a distintos pacientes usando un tipo de compatibilidad inmunológica como se hace, por ejemplo, cuando se hacen los trasplantes de órganos, distintos donantes. Ejemplos de estas células serían las células madres embrionarias o, por ejemplo, las células del cordón umbilical. Son células que van a estar guardadas en un banco de células, en un stock. La otra estrategia es células que han sido derivadas del mismo paciente. Estos son lo que se llaman trasplantes autólogos. Esta es una tecnología que se aplica hoy en día, por ejemplo, para ciertas condiciones de la médula ósea. Se toma médula ósea, se hace algún tratamiento que en teoría va a dañar la médula ósea y después se vuelven a poner esas mismas células en el mismo paciente. Y esta es la tecnología que abriría la puerta para usar pluripotencia inducida, tomar células de un paciente, reprogramarlas en el laboratorio y volverlas a poner en el mismo paciente. Y finalmente, la última estrategia es usar células como el órgano diana, digamos, de un tratamiento. No poner células en sí, pero tratar de, con drogas, poder despertar una población endógena de células madres que está dormida durante el desarrollo y poder reclutar esas células para que hagan la reparación de los tejidos. Y esta es otra zona que está siendo investigada ampliamente, con distintos grados de éxito en distintos órganos concretamente. Vamos a ver ahora entonces el caso que nos interesa, no solo el caso del oído interno. Cómo estos descubrimientos han impactado y cuánto hemos podido avanzar dentro de nuestro órgano específico.
En esta audiencia no hace falta que introduzca mucho la estructura del oído, pero simplemente quería remarcar para aquellos que no están tan familiarizados que la cóclea tiene estas tres cavidades llenas de fluido y es en la cavidad media, la escala media, donde se encuentran las células ciliadas. Ahí tenemos dos tipos de células ciliadas, células internas y las células ciliadas externas. La célula ciliada interna es el órgano sensorial, es la célula sensorial, la que convierte el estímulo mecánico en una señal nerviosa. Y esa señal nerviosa tiene que ser transmitida al cerebro, tiene que ser transmitida al bulbo raquídeo a través de esta neurona, que es la neurona del ganglio espiral. Estas dos células, la célula ciliada y la célula de la neurona, son las que fundamentalmente se dañan en una patología neurosensorial y han sido el objeto fundamental de la investigación para tratar de reemplazarlas. Algunos puntos importantes a considerar: si bien estas dos células no son hermanas, no se producen al mismo tiempo, se producen generalmente hablando del mismo linaje celular, vienen de la misma estructura de desarrollo embrionario. Entonces, si conseguimos producir esa célula primordial embrionaria, vamos a tener una célula que va a poder producir neuronas y células ciliadas a demanda. Los mamíferos y los humanos, como parte del grupo de mamíferos en general, hemos perdido la capacidad de reparar y producir estas células en el adulto. Estas células únicamente se producen en útero. Y nacemos con el complemento de células nerviosas, de células del ganglio espiral y células ciliadas que nos tiene que durar 70, 80 años, toda la vida. Por eso, cuando las perdemos, cuando se dañan, cuando se ponen viejas, estas células, la hipoacusia y la sordera se transforman en permanentes. Y el número de células que necesitamos, el complemento de células normal que tiene un oído o una cóclea, es relativamente bajo. Una cóclea tiene aproximadamente 16.000 células ciliadas y de 30 a 40.000 neuronas. Entonces, si tenemos que producir estas células en el laboratorio, no es un gran desafío tecnológico. Tenemos otra serie de problemas, pero desde el punto de vista logístico, imagínense, la gente que está tratando de reparar el corazón o una vejiga, están hablando, tienen que producir 10 a la 7, son 100 millones de células. Nosotros tenemos que producir un número mucho más modesto, mucho más accesible desde el punto de vista técnico. Entonces, con esos conceptos en mente, lo que nosotros hicimos hace unos años ya, es tratar de decir, bueno, si queremos entender cómo las células madres funcionan en el humano, porque sabíamos un poco cómo estas células funcionan en los animales que usamos como modelos, por ejemplo el ratón, pero sabemos que la biología de las distintas especies es diferente. Entonces, si tenemos que entender cómo funcionan estas células en el humano, tenemos que ir al momento del desarrollo donde existen, que es el desarrollo fetal. Entonces empezamos a estudiar la cóclea fetal humana y conseguimos aislar, esta es una micrografía de un feto de aproximadamente 10 semanas, y esta es la forma que el epitelio de esas células luce en ese momento. Pudimos disociar y crear condiciones en el cultivo que nos permitieron expandir y crecer una población celular de células madre, de células progenitoras de la cóclea humana. Y la otra cosa que aprendimos es, a través de experimentar e investigar con estas células, poderlas diferenciar en neuronas y en células ciliadas. Células ciliadas inmaduras. Estas no son células ciliadas completamente funcionales como en el oído adulto, pero con suficiente actividad funcional y marcadores biológicos para darnos confianza que teníamos una población de células ciliadas. Entonces, lo que fue fundamental acá fue aprender cómo expandirlas y después cómo transformarlas en las células producto que queríamos obtener. El problema con estas células fetales es que no son inmortales, no las podemos mantener en cultivo permanentemente. Uno las puede cultivar una serie de semanas, algunas pudimos llegar a tenerlas varios meses en el laboratorio, pero eventualmente dejan de dividirse. Entonces, si queremos escalar esto a un tratamiento clínico, necesitamos una fuente original, confiable, reproducible, que nos permita obtener las células que queremos. Y eso lo conseguimos trabajando con las células embrionarias. Estas células que mencioné anteriormente, células pluripotentes embrionarias, lo que hicimos como un segundo paso es desarrollar un método por el cual obtenemos
un estadio intermedio parecido a las células fetales, donde tenemos dos tipos de progenitores, uno que llamamos epitelial y otro neural. El neural nos produce células de ganglio espiral que funcionan, y este es un gráfico de la electrofisiología de estas células, y por otro lado, células ciliadas, inmaduras, pero todas producidas a partir de esta población pluripotente, a la cual podemos recurrir consecutivamente para producir células a demanda. O sea que esto fue un paso muy importante en tratar de generar el tipo celular adecuado. Pero la pregunta importante acá es, ¿qué pasa con estas células cuando están en un organismo? ¿Van a funcionar? Entonces, la forma que hicimos para tratar de responder esa pregunta es usar un truco de ingeniería genética que nos permite marcar estas células con una proteína fluorescente. Entonces, estas células acá que ven en verde tienen la misma proteína que usan las medusas en los acuarios, lo que se llama en inglés el Green Fluorescent Protein, que cuando uno la estimula con luz ultravioleta produce una fluorescencia verde. Entonces uno puede seguir estas células adentro del organismo una vez que las ha trasplantado. Y nos concentramos en trabajar con las células neuronales por una serie de razones que voy a discutir después, si quieren, con las preguntas lo podemos discutir por qué nos concentramos con esa población inicialmente. Lo que hicimos entonces, bueno, tratando el porqué nos concentramos con las células neuronales, es, como dijo el profesor Manrique anteriormente, el implante coclear es una tecnología que existe hoy en día, que es muy aplicable, y fundamentalmente lo que hace el implante coclear es reemplaza el funcionamiento de las células ciliadas, con un gran grado de éxito, funcionan bastante bien. Pero si el nervio, si el cable que conecta la cóclea, la periferia, con el tronco cerebral no funciona bien, la actividad del implante coclear va a ser muy pobre, y entonces allí es donde hay que recurrir al implante de tronco cerebral, que es un implante mucho más complicado, que no funciona con el mismo grado de éxito. Entonces, biológicamente, médicamente, consideramos que existía una prioridad para tratar de desarrollar el reemplazo de las células neuronales antes que las ciliadas, y aparte porque existen todavía una serie de desafíos técnicos para reemplazar las células ciliadas. El modelo que usamos para estudiar esta patología es el gerbo. El gerbo es un roedor pequeño que lo distingue del ratón, por ejemplo, que es el modelo animal usado ampliamente en investigación, porque el gerbo tiene una frecuencia, escucha a un rango de frecuencia mucho más parecido al humano. El ratón es lo que escucha a frecuencias muy altas, que están mucho más por encima del rango normal del humano. En cambio, el gerbo se superpone bastante bien con el humano. Tiene un rango de frecuencias hasta 200 Hz en la parte de frecuencias más bajas y hasta 40, 50 1000 Hz en la parte de frecuencias más altas. Entonces, si estamos poniendo células humanas, queríamos buscar un modelo que fuera lo más compatible con el rango de fisiología humana. Y aparte, en el gerbo existe un modelo donde si existe un daño a nivel neuronal, respeta las células ciliadas. Entonces es un modelo muy adecuado para estudiar el reemplazo de las neuronas o el daño a las neuronas sin afectar las células ciliadas. Producimos nuestras células en el laboratorio. Este es un esquema. Empezamos con una población no diferenciada, marcada con esta proteína GFP. Inducimos los progenitores óticos y después podemos expandir en cultivo y producir estas células intermedias que todavía se están expandiendo, y podemos hacer bancos y guardar estas células para administrarlas en los experimentos. La forma que invadimos, que nos acercamos a la cóclea es a través de la ventana redonda, en un acto quirúrgico similar al que se usaría para el implante coclear, con la diferencia que después lo que hacemos es vamos directamente a la base de la cóclea y podemos acceder al nervio en la base de la cóclea, y allí es donde inyectamos nuestras células. ¿Qué es lo que obtuvimos? En las primeras semanas después del trasplante lo que vemos es que se forma como un ganglio ectópico. Las células se localizan fundamentalmente en la base de la cóclea, que acá se ven bien en verde con su fluorescencia, y luego van a migrar y van a ocupar lo que se llama el canal de Rosenthal, que es el lugar donde las células normalmente se alojan. Y lo que les quiero notar acá es las células que hemos puesto nosotros están en verde porque tienen esa fluorescencia, y después las marcamos con un marcador en rojo que nos dice si son neuronas. Entonces, cuando ven una célula amarilla, como este caso, esto quiere decir que es una neurona de origen humano,
madurada y desarrollada en el gerbo, que tiene proyecciones que van hacia las células ciliadas y hacia el sistema nervioso central. Aquí otra de esas proyecciones yendo desde el ganglio ectópico hasta las células ciliadas. Y aquí no se ve muy bien, pero básicamente mostrando el contacto de estas fibras, de estas conexiones con las células ciliadas, mostrando, o por lo menos insinuando, que están haciendo conexiones sinápticas, que son conexiones funcionales. Pero la pregunta más importante aquí es, ¿funciona? ¿Pudimos obtener actividad funcional? Y lo que hicimos acá es medir potenciales evocados, y lo que pudimos ver es, estos son los potenciales evocados antes del tratamiento que produce la sordera en el gerbo. Después de la sordera, tenemos una línea plana, abolimos los potenciales evocados, y luego de 10 semanas después del trasplante tenemos una recuperación parcial, aproximadamente un 40-50% de actividad, algo así como 25 a 30 decibeles de recuperación en promedio después del trasplante. Y eso lo estamos mostrando aquí. Este es el rango de células trasplantadas y estos son los controles. Y de nuevo el shift de los umbrales de los controles de las células trasplantadas. O sea, esto nos ha dado mucho estímulo para seguir adelante, porque creemos que esta es una posible terapia que va a tener una aplicación concreta médica, y lo que estamos haciendo es tratando ahora de desarrollarla para llegar hasta los estadios clínicos. ¿Qué es lo que resta por hacer y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, hay todavía muchas preguntas que hay que seguir investigando. Tenemos que hacer un seguimiento prolongado, porque ese experimento inicial únicamente lo monitoreamos hasta 10, 12 semanas. ¿Qué pasa luego? ¿Se cae la recuperación funcional o continúa? En los experimentos que estamos haciendo hasta ahora daría la impresión que la podemos mantener a largo plazo, hasta 6 meses o más, y la recuperación funcional se mantiene. Otra pregunta muy importante es la seguridad biológica de este material. Células madres pueden perder un poco de control y producir tumores. Esa es una preocupación que ha habido siempre en este tipo de investigación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es monitoreo no solo local en el oído, sino en distintos órganos, asegurarnos que no vaya a pasar nada raro, que las células que ponemos están bien caracterizadas y bien purificadas, por lo cual no van a producir ninguna cosa extraña, y hasta el momento no hemos visto ningún tipo de tumores. Y la otra cosa que estamos investigando activamente es si la podemos combinar con otra tecnología. Como les decía anteriormente, quizá una aplicación muy clara de esto sería en combinación con un implante coclear, porque el implante coclear reemplazaría las células ciliadas y nosotros reemplazamos el nervio con células madres, y ver si las dos actividades y los dos tratamientos pueden interaccionar adentro del organismo. ¿Qué pasa con las células ciliadas? Las células ciliadas es obviamente el objetivo final del reemplazo de todo esto, pero la tecnología, hay escollos tecnológicos que todavía deben ser solucionados para poder realmente poner células ciliadas en un contexto adecuado en un organismo. Este simplemente es una imagen, un dibujo donde muestra cómo el epitelio, cuando pierde sus células ciliadas, se transforma en un epitelio que primero es así y luego se transforma en un epitelio completamente plano. Pero ¿qué pasa si ponemos células ciliadas aquí y se injertan al azar? Por ejemplo, generando un epitelio de esta forma con múltiples células ciliadas. Esto, que sería ya en sí un logro importante, no va a ser un epitelio funcional, porque una de las características que tiene las células ciliadas es que tienen que estar altamente organizadas. Tenemos una línea de células internas y 3 líneas de células externas que encima tienen que estar con la polaridad de sus heterocilios en la dirección correcta. Entonces, hay un montón de escollos todavía técnicos que solucionar para tratar de obtener células ciliadas implantadas con éxito. Aparte, la otra dimensión que hay que tratar de solucionar es quirúrgicamente, si las vamos a poner en esta escala media, en esta cavidad intermedia, cuando uno rompe la escala media, cuando uno ingresa a la escala media, generalmente genera una sordera permanente, porque destruye el sello. La escala media está sellada de tal forma porque el ambiente de la escala media tiene altas concentraciones de potasio. Por lo tanto,
tiene que estar aislado para que funcione todo bien, y si uno hace la ruptura de la escala media, generalmente produce un daño que no es recuperable. No son escollos que no se pueden resolver, pero falta mucha más investigación para que podamos intentar reemplazar las células ciliadas con éxito. Lo que nosotros creemos es que la tecnología de base que estamos desarrollando para las células neuronales nos va a permitir acceder a estos desafíos de una posición mucho más fuerte, mucho más sólida, porque en el laboratorio va a costar más o menos lo mismo hacer una célula que se produzca, que se transforme en una neurona que en una célula ciliada. Y una vez que tenemos todo eso caracterizado con un estándar suficiente para llevarlo a la clínica, el salto tendría que ser mucho más fácil y mucho más accesible. Por lo tanto, creemos que tenemos muchas razones para ser optimistas, pero tenemos que ser realistas también. Esta no es una tecnología que va a estar disponible mañana, y hay que considerarla como una tecnología que va a resolver de la misma forma que hay muchos tipos de sordera, va a haber diferentes estrategias para diferentes tratamientos. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros en este momento es una solución gradual, yendo por las neuronas, después las neuronas en combinación con un implante coclear, hasta que finalmente atacar el problema de las células ciliadas. La pregunta que seguro está en la mente de muchos de ustedes y que siempre recibo en este tipo de audiencias es, bueno, pero ¿cuándo va a estar esto disponible clínicamente? Como les dije, esto no va a pasar mañana, pero tenemos una hoja de ruta bastante clara de cómo y cuándo queremos llegar. Desde el punto de vista de transferir lo que hemos hecho en el laboratorio a la clínica, somos muy optimistas y creemos que en el lapso de 3 a 4 años podemos llegar a estar empezando a hacer ensayos clínicos. ¿Pero qué significa ensayos clínicos? Ensayos clínicos significa investigación en pacientes humanos. No que la tecnología está disponible como parte del sistema de salud de un país X. Entonces, los ensayos clínicos nos van a permitir avanzar, nosotros creemos, relativamente rápidamente, hasta poder confiar en esta tecnología de una forma con los criterios que necesitamos establecer desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista clínico. Nos estamos moviendo rápido, pero por allí hay que controlar un poco la ansiedad, sobre todo de los pacientes, de la gente que ha sido nuevamente diagnosticada, que dice, bueno, yo no me quiero implantar porque quiero que me pongan células madres. No, es un error. Hoy en día usted tiene que tomar la mejor terapia que le ofrece la medicina en este momento, que es el implante coclear en muchos de los casos. No esperar, porque no sabemos cuándo esto va a estar disponible como una terapia. Pero estamos trabajando, y como les dije, tenemos una hoja de ruta que creemos es bastante realista y bastante optimista también. Finalmente, para concluir, creemos que la medicina regenerativa realmente está produciendo una revolución en el campo de la medicina y que en esta primera mitad del siglo XXI vamos a ver ejemplos concretos de cómo células madres y los avances de medicina regenerativa han impactado en mejorar la práctica médica a un nivel que años atrás era simplemente considerado parte de la mitología y parte de nuestro acervo cultural. Y finalmente, agradecer a la gente que ha apoyado este trabajo a través de los años, el Medical Research Council, la Comunidad Europea, una fundación en el Reino Unido, Action on Hearing Loss, y la gente de nuestro laboratorio, sobre todo los que empezaron este trabajo conmigo, Wei Chen y Nob Young, en sus primeros años y el equipo actual. Muchas gracias por su atención.